Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Hoy vamos a ver la última bienaventuranza. La última bienaventuranza que está en Mateo 5, 10 al 12. Y hay muchos comentaristas bíblicos que quieren darle una connotación a la palabra bienaventuranza, bienaventurados. Y como no es una palabra que se usa, dicen que bienaventurado es sinónimo de dichoso o de feliz. Pero a mí me gusta la palabra bienaventurado, porque la Biblia lo usa en primer lugar y porque es correcto lo que dice. Uno oye, por ejemplo, películas Las aventuras de Indiana Jones, o Las aventuras de Tom Sawyer, o Las aventuras de Superman. La Biblia, en nosotros, los seguidores de Cristo, podemos decir la bienaventura de cada uno de nosotros, porque todo lo que pasa en nuestra vida nos ayuda a bien. Así que lo malo, lo que creemos malo, lo que creemos difícil, todo se traduce en una buena aventura. Al final resulta todo para bien de nuestro, así que se traduce en una bienaventuranza o una buena aventura. Así que podemos hablar también de que para los hijos de Dios, efectivamente, todo trabaja para bien. Y aún podemos hablar de ser bienaventurado en el sufrimiento. Y ahí si quieren pueden pararse, irse de aquí mismo de la iglesia ahora mismo, cómo uno puede ser bienaventurado en el sufrimiento. Y esa es la última bienaventuranza, ser bienaventurado en el sufrimiento. Si todo ayuda para bien, va a haber siempre una buena aventura de parte de Dios. Una buena aventura. Lógicamente que en este mundo, en la colección de bienaventuranzas que Dios nos da, que son los dichosos del reino de los cielos, son las actitudes que Dios bendice, que se van a traducir en una conducta. Después que vemos la bienaventuranza, vamos a ver la conducta que se va a reflejar en el mundo, al cual vamos a influir. Y lo que después que terminamos la bienaventuranza viene que el pueblo de Dios es luz y sal de la tierra. Tenemos que alumbrar en este mundo y va a haber una conducta que el mundo va a ver y va a dar gloria a Dios por esa conducta, por esa conducta. Cuando hablamos de esta última bienaventuranza, de ser bienaventurados en el sufrimiento, y que la conducta, el testimonio es el que habla de que Cristo vive en nosotros, no puedo olvidar a mi hijo Amílcar cuando estaba chiquito. Tendría como 8 a 10 años. Yo creo que he contado esa anécdota aquí, que estábamos en una parada y en ese tiempo se vendían galletas de avena y los que vendían decían comisariato, comisariato, en las paradas, ahí en los semáforos. Y digo, hey, dame una de avena ahí, y abrí el paquete, se la pasa a Katy, se lo paso a Richie. Cuando llegamos de Amilca dice, yo no como contrabando. Y todos quedamos con la galleta así. Y tuve que guardarla por integridad. Yo decía, pero este hombre es exagerado. Ahora, ¿cómo un niño de 8 años podía estar valorando el contrabando en el país? Pero era un asunto de integridad. Y así es Amílcar. Él anda en un principio de vida muy alto, que después uno le puede decir hasta fanático. Pero cuando nosotros vivimos apasionadamente por Cristo, no vamos a ser entendidos en este mundo. ¿Y cómo va a reaccionar el mundo hacia nosotros? ¿Amándonos? Cuando todos en la oficina están haciendo infieles con su esposa y resulta que este creyente ama a su esposa. Y todo el mundo echando chistes y el hombre recto. Todo el mundo haraganeando en el trabajo y resulta que el creyente trabajando. Aun cuando el jefe no está trabajando. ¿Seremos amados en el lugar de trabajo o seremos rechazados? Seremos rechazados, pero somos
bienaventurados en Cristo Jesús. Y aquí es donde queremos ver si la sal o es azúcar. Cuando Cristo dice, vosotros sois la sal de este mundo, no es que dice, ustedes van a ser la sal, o ustedes se van a convertir en sal. La sal de este mundo somos nosotros. O somos sal o somos azúcar. Pero ya Dios, desde el momento que tenemos a Cristo, somos sal. Y la sal se siente enseguida. Y el azúcar también. Pero la sal de este mundo somos nosotros. Inmediatamente, cuando uno le sirve una taza de café y le echan, en vez de azúcar, le ponemos sal, ¿qué pasa? ¿Se siente enseguida o no se siente enseguida? Así es el creyente, tiene que sentirse enseguida. Desde el momento en que estamos en este mundo, la sal comienza a funcionar. Inmediatamente o hay un rechazo o hay una influencia, pero vamos a actuar. Ahora, vamos a hablar sobre la bienaventuranza en el sufrimiento. En el sufrimiento. Y vamos a leer el primer texto. Búsquese Mateo 5, versículo 10. En primer lugar, somos bienaventurados padeciendo por causa de la justicia. Esto es importante, padeciendo por causa de la justicia. Versículo 10, dice así, 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de las deudas no pagadas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de meterse con la mujer del prójimo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa del pecado. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de seguir al Señor. Siempre Cristo fue aborrecido y su pueblo será aborrecido. No somos monedita de oro para el mundo. El mundo va hacia allá y nosotros vamos en sentido contrario. Jamás seremos aceptados. No hay forma de encontrar popularidad en el mundo, porque el mundo ama el pecado y el creyente ama a Dios. Es diferente, es totalmente distinto. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? ¿Dónde se distingue que somos hijos de Dios? Precisamente porque seguimos al Señor. Porque inmediatamente de que le echamos sal al café se siente que no somos parte de este mundo. No somos parte de este mundo. Y uno comienza a quejarse, y uno comienza a tratar de razonar. Y a mí me pasó mucho tiempo pensando, ¿por qué se meten conmigo? ¿Qué les he hecho yo? Yo trabajé, hermano mío. Yo puedo hablar de tú a tú con todos ustedes, porque yo trabajé 25 años. De aquí, del 2000 en adelante, soy pastor a tiempo completo, pero yo no vine directamente al pastorado. Yo pasé también los páramos de trabajar 8 horas, todos los días, con gente complicada, serruchadora de piso, traicionero, bochinchoso, murmuradores, gente cruel. Yo lo viví. Así que podemos hablar de lo que significa la fechoría del mundo. Lo podemos hablar. Pero cuando nosotros hablamos de sufrimiento, de la bienaventuranza en el sufrimiento, nosotros tenemos que sentirnos un poco chiquititos y opacados. Y da hasta pena hablar de los sufrimientos de cada uno de nosotros frente al sufrimiento del apóstol Pablo, por ejemplo, o frente al sufrimiento de Job. Siempre es bueno refrescarles la memoria y que leamos el catálogo de sufrimiento del apóstol Pablo. Por favor, es bueno, para que no nos quejemos. Hay gente que se queja de todo, que si no encuentra la peinilla, si no encuentra los calzoncillos. Hay situaciones de penas y de tonterías. Da pena, da vergüenza la quejadera por todo. Y Dios no le gusta al quejoso, ¿eh? Lo reitero y siempre lo diré. Búsquese 2 Corintios para que se queje, para que le diga, perdóname, Señor, por quejarme. 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 33. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, y Pablo nunca había hablado de su pasado. Yo más, en trabajos más abundantes que todos ellos, en azotes sin número, ya se me olvidó
¿Cuántas veces me azotaron? Dice Pablo. En azotes sin número. A mí me cuerió mi papá nada más 2 veces y nunca se me olvida. Y esos fueron azotes, una vez con un garrotillo allí, y eso no se olvida. Ahora dice Pablo que él perdió el número de los azotes. Dice aquí, en cárceles más. Él conocía todas las cárceles. Muchos predicadores modernos conocen los hoteles. Pablo conocía las cárceles de cada lugar. Y dice, en peligros de muerte, muchas veces. Peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea 39. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y la palabra peligro, ¿cuántas veces se repite? Peligro, peligro. Él no es candidato para ninguna póliza de seguro, porque él tiene un hombre de riesgo. ¿Y qué dice más abajo? En trabajos y fatiga, ya trabajo para sostener el ministerio haciendo tiendas, en muchos desvelos, trasnochamiento, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre a mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dice, ¿quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Tremendo, Indiana Jones. Totalmente una aventura. ¿Bienaventurado esto? ¿Esto es bienaventurado? Pero ¿qué dice Pablo al final antes de ser decapitado? En 2 Timoteo, antes de ser decapitado Pablo, capítulo 4, versículo 7. El verso 6 puedes leer, porque yo ya estoy para ser sacrificado y va a morir, y el tiempo de mi partida está cercano. Y dice el verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y esa es la lápida del apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando uno está en Cristo, uno no puede nunca enfocarse en el sufrimiento por sí mismo. Uno está con Cristo y tiene la fortaleza del creyente. ¿Está dónde? En el gozo del Señor, en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y por eso quiero hoy decirle, querido hermano, que es normal, es natural, es inclusive mientras que estemos en esta tierra, vamos a padecer pruebas, tribulaciones y problemas. ¿Quién tiene problemas hoy? A ver, ¿quién levante su mano? ¿Quién tiene problemas hoy? ¿Quién tuvo problemas ayer? ¿Ayer ha tenido problemas? Ahora, ¿cuántos piensan que no van a tener problemas en los años que siguen? A ver, ¿quién piensa que no va a haber problemas? ¿Ah? ¿Dios nos dice que no vamos a tener tribulación? ¿Dios lo dice así? No lo dice así. No lo dice así. Y quizás adelante un poco el texto en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Mire lo que dice. Primero, que las pruebas uno no tiene que decir, qué raro, ¿por qué me vino esta prueba? Uno debe estar preparado, querido hermano, para las pruebas.
no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Y por qué estoy pasando por esta prueba? Qué raro, estoy buscando a Dios, estoy orando, estoy leyendo mi Biblia, me estoy congregando, no le hago mal a nadie, guardo los mandamientos de Dios. ¿De dónde ha venido esta prueba? Dice la Biblia, no, como si alguna cosa extraña os pasase. No debe sorprendernos las pruebas. Y por eso quizás muchos creyentes no están preparados para la prueba. Yo quisiera saber si Nelo, como capitán de barco, cuando va por el mar Caribe y pasa por el Triángulo de las Bermudas, o está por allí, que es una zona siempre de tormenta, le dice: Señor, que no llueva, que no haya tormenta. Es un capitán, simplemente serenamente enfrenta su barco al desafío de la vida. Tenemos que pensar sencillamente ¿qué tenemos que pensar? Que el Señor va con nosotros y el barco no se va a hundir. Pero de que va a haber tormentas, va a haber tribulaciones, las va a haber. Las va a ver. Tú no tienes que sorprenderte porque el fuego de la prueba aparezca en tu vida. Porque Dios no ha dicho que yo los voy a cargar. El diablo sí lo dijo. Cuando el diablo tentó a Cristo, le dijo: tírate del pináculo del templo, como está escrito, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y el diablo citó el Salmo 91 mutilándolo. Y muchos creen que eso es lo que es la fe, que los ángeles de Dios nos cargarán para que nuestro pie no tropiece en piedra. Y por eso, bienaventurados si padecemos por causa de la justicia. Quiero que lea también, por favor, Primera de Pedro 1, 6, 7. Un momento, no pase todavía la página. Estamos en el capítulo 4 de Pedro. Busque el versículo 13. Dice que, primero, que no te sorprendas del fuego de la prueba, como si algo extraño pasase. Si no, ¿cuál es la opción? Si no, ¿qué? Gozaos. ¿Cómo podemos ser bienaventurados en el sufrimiento? Si no, gozaos. Yo puedo optar, ¿por qué? Optar por estar gozoso en el Señor o por deprimirme, o por quedar destruido, o por quedar derrotado. Es una opción: o oro y busco el gozo del Señor, o me quebranto y el diablo me destruye por medio de la depresión. Siempre, no importa lo duro que esté la vida, no importa lo apretado que esté, dice Pedro aquí, que en medio del fuego de la prueba me goce en el Señor. Me goce en el Señor. ¿Y cómo uno se goza? Orando. ¿Qué dice la Biblia? Que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Y Pablo dice desde la cárcel: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Pablo tenía humanamente motivos para estar amargado? Sí. Si usted le hubiera pasado lo de Pablo, dice: oye, yo nací salado. Y acuérdense que el mundo llama salado, para el mundo la palabra salada es mala, pero para nosotros es buena, pues somos la sal de la tierra. Regocijaos en el Señor siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6, 7. Primera de Pedro 1, 6, 7. A ver. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, aunque, escuchen bien, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, pueden ser unos 20 años, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? ¿Para qué son las pruebas? Aquí lo dice. Aquí dice, ¿para qué son las pruebas? ¿Para qué son? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Hermano, la fe es más preciosa que el oro. Dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo Dios templa el oro nuestro? ¿Cómo se refina el oro? Mi querida, aquí tengo una joyera, Matilde es joyera. Pero ¿cómo sale el quilate de un oro? Cuando pasa por fuego. El oro se refina en fuego. Y el Señor quiere que cuando seamos refinados en fuego, que salga. ¿Cuál es el oro fino, el oro aquilatado? Cuando los orfebres trabajan el oro, hasta que el orfebre no vea su rostro en el oro, no está purificado, no está refinado. Y cuando sacan el oro y no se ve todavía, échale más al horno. ¿Hasta que qué? Hasta que salga la imagen del orfebre en el oro, en el oro. ¿Y qué hace el Señor? Igual. Dice, ¿qué va este muchacho? Todavía no está a la altura mía. Mételo al horno. Sácalo. Todavía le falta. Tiene mucha escoria. Todavía hay mucha carne en él. Échalo al horno de nuevo. Hasta que vire, sea purificado. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? ¿Tú crees que no en mí no hay un montón de estiércol y de escoria y de cosas que todavía Dios tiene que quitarme? ¿Y cómo lo va a hacer? Es la prueba. La prueba es lo que descubre quién es uno. A mí no me gustan los médicos, con el de perdón de Alcedo, de mi hermano Moc y de Papito y todos ellos. Pero el médico siempre te manda a hacer un examen, un test para saber cómo estás por dentro. Y el test demuestra en qué estás tú adoleciendo. ¿Cómo Dios prueba cómo estoy yo por dentro? Por las pruebas. Las pruebas prueban quién soy yo. El novio y la novia van al cine, van a la pizzería, van a todos lados, pero tú no sabes quién es ella. Tú no sabes el desorden que dejó en el cuarto cuando salió vestida. No tienes idea quién es ella. Pero cuando vive juntas y vienen las pruebas y viene la estrechez y hay que pagar la luz, el agua, el teléfono, hay que traer supermercado y hay que agarrar el bus, hay que parar temprano y hay que cambiar a los niños y comprar pañales y cambiar orines y excremento y todo eso a los niños. Entonces digo, ahí sale quién es uno. Las pruebas identifican quiénes somos nosotros. El mundo de Car Wash y de Walt Disney no existe. No existe. Dios tiene que pasarnos por el fuego de la prueba. Si tú quieres ahora que Dios no te pase por el fuego de la prueba, eres un bastardo. Porque de acuerdo a Hebreos, el padre al que ama azota y disciplina a todo el que recibe por hijo. ¿Sí o no? Y el chiquillo ñañeco es un problema, y el consentido, ¿verdad? Dale todo, mi niñito bonito, el angelito, y no lo corrija para que vea el demonio que está formando. Y por eso, cuando estamos padeciendo en el fuego de la prueba, cuando estamos padeciendo por causa de la justicia, Dios primero tiene un tiempo de trabajar conmigo. Él va creando, la prueba es un instrumento para que Él ir formando un carácter, ir sacando la escoria de la plata y del oro, ir sacando la impureza, hasta que no logre Él formar un carácter en mí, va a seguir trabajando conmigo a través de las pruebas. Pero aparte de eso, el mundo rechaza a un hombre cambiado por Dios. Porque es un juicio viviente, señalando el pecado sin abrir la boca. Porque un hombre cambiado por Dios es una elocuencia, es una predicación. Porque somos un ejemplo vivo de que Cristo es una realidad. Y así lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá, ¿qué? Persecución. Persecución. En segundo lugar, padeciendo vituperios por causa de Cristo. Versículo 11 de Mateo 5 dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. La palabra vituperar significa afrenta, significa insulto, para hacer una palabra más al tono con la modernidad del lenguaje. Significa que te insultan. El hombre cuando vive con Cristo es vituperado. ¿Y qué dicen de muchos creyentes por allí? Esa gente, qué barbaridad, ¿no? Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿cómo? ¿Cómo? Mintiendo.
de mí, ¿qué van a decir como pastor? Se coge los diezmos, se coge la plata, es un vividor. Y el diablo va a insultarme, pero tiene que ser ¿qué? Mentira. Si es mentira, Dios me va a defender. Dice que Él defiende la causa de sus hijos como la luz del sol. Defiende la causa como el mediodía. Si es mentira, Dios me va a defender. Si es verdad, bien merecido es el insulto y el vituperio. Yo les conté aquí que una vez yo leyendo mi Biblia en un supermercado, mientras que mi esposa estaba haciendo el súper, estoy sentado leyendo mi Biblia. Y pasa un hombre con una carretilla, voz en cuello, gritado: 3 formas para hacerse rico: narcotraficante, político y pastor evangélico. Y yo, diablo maldito, oye. Y ahí en mi cara, yo leyendo mi Biblia tranquilamente. ¿Cómo dice Pedro? Hablarán de nosotros como de malhechores. ¿Pero que sea qué? Mintiendo. Porque ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Es el padre de la mentira. Él es mentiroso desde el principio hasta el fin. Él levantó las tropas allá en el cielo para sublevarse y rebelarse contra el trono de Dios. Él engañó a Adán y a Eva. Él es padre de mentiras desde el principio, dice la Biblia. Y cuando el mundo hable, el mundo está bajo el maligno, dice la Biblia, y por tanto el espíritu del mundo es el espíritu de la mentira. Pero bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahora, ¿qué hablarán de mí? ¿Qué hablarán de ti como creyente? ¿Qué hablarán de ti? Dirán también lo mismo. Si al palo verde lo trataron como lo trataron, ¿cómo será a nosotros? ¿Cómo será a nosotros? Entonces, ¿qué es lo normal? Si vivimos piadosamente en Cristo Jesús, vamos a ser vituperados. Vamos a ser vituperados. Ahí dice que en la antigua Roma, en una de las paredes de Roma, se encontró una caricatura, un dibujo antiguo, donde existía una cruz, supuestamente con Cristo crucificado, pero con cara de asno Jesucristo. Y un soldado de rodillas, también con cara de asno. Y decía: este es el Dios que adora a Publio. Asno adorando a asno. Siempre ha existido vituperio, siempre. Y ahí nos vamos a encontrar, pero aún así, esta tierra tiene como sal nosotros. La tierra sin nosotros no tiene sazón. Haga un sancocho con ñame, con culantro, con unas presonas, pechugas. Ya estamos hablando hambre, ¿eh? Estamos. Y la pone ahí, le pone fuego y todo, y no le eche sal para ver qué sabe eso. ¿Sabe algo? El mundo puede hacer lo que quiera, poner todos los ingredientes, pero la sal es la iglesia de Jesucristo. Esa es la sal de la tierra, la iglesia de Cristo. La que permite que no se corrompan las cosas. Es la iglesia del Señor Jesús. La iglesia del Señor Jesús. Y aquí dice, Primera de Pedro, otra vez Pedro, 14 al 16. Primera de Pedro 4, 14 al 16. Miren esto, es un hermoso texto. Si sois vituperados, dijimos que vituperio ¿qué es? Insulto, vergüenza, afrenta. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, no por el pecado, ¿ah? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, y esto vale la pena volverlo a recalcar y recalcar y recalcar, porque hay algunos hermanitos que dicen: en mi trabajo me están persiguiendo, pastor, ore por mí. ¿Pero por qué? No, que yo estaba en una vigilia en la iglesia, llegué a las 5, terminamos la vigilia hasta las 6 de la mañana peleando con el diablo y llegué tarde. Y el jefe me amonesta: ese es el diablo. ¿Diablo de qué? Eso es buscado. Tú tienes que ser cumplido en tu trabajo. ¿Quién va a echarle la culpa al diablo? Tienes que cumplir con tus normas de trabajo. Entonces dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Bienaventurados. Mira eso. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es decir, que la medida, como yo sé que Cristo mora en mí, si soy vituperado. Si soy vituperado, y pasa muchas veces que el creyente nuevo lo rechaza la mamá, los hermanos, los tíos, el papá, la familia, y los enemigos del hombre, como dice el Señor Jesucristo, serán los de su propia casa. Y somos vituperados. Pero entonces, ¿eso qué confirma? Cuando alguien me dice a mí: oh pastor, usted mira que yo, si hubiera sido seguidor de Walter Mercado, si hubiera sido Rosacruz,
Si hubiera sido creído en el Feng Shui o en los ovnis, no se pone bravo, pero soy de Cristo y todo el mundo está en contra mía. Bendito sea el Señor, porque eso demuestra que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. Porque lo que confirma precisamente que somos de Cristo es el rechazo del mundo. Y si un hermano no experimenta el rechazo del mundo, ojo, habrá que recibir a Cristo, porque todavía eres azúcar y no sal. Y aquí lo dice, si sois vituperados, ciertamente de parte de ellos, o sea, de los que vituperan del mundo, Él es blasfemado. Cristo es blasfemado por parte de los incrédulos, pero por vosotros es glorificado. Cada vez que nosotros anunciamos abiertamente que somos de Cristo, ¿quién se glorifica? El Señor. Se glorifica el Señor. Así que, dice el verso 15, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Si sufrimos persecución o vituperio por ladrón, por homicida, hombre, bien buscado está. Pero, dice el verso 16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Si uno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifica a Dios por ello. Porque se ve claramente que cuando recibimos a Cristo, pasamos del mundo a Dios. Pasamos de las tinieblas al reino de la luz admirable. Pasamos de muerte a vida. Y la gente sabe que eso es así. La gente lo va a notar. Lo va a notar. Y eso va a producir ¿qué? Rechazo. Rechazo. Y ahora que está mi mamá aquí, me acordaba de mi papá, que estaba con un amigo ahí, afuera en la terraza. Y dice, hombre, qué trastada, hombre. Qué trastada. Estaba hablando con el amigo y le decía, hombre, ese hijo mío que era bien prometedor, hombre. Pudimos haber tenido una buena carrera política. Oye, buen tipo, tenía su madera, hombre. Qué desgracia a veces metió en esa religión. Y mira tú ahora, hombre, que bueno, lo único bueno que yo veo de todo esto es que por lo menos no toman trago, no se van a estrellar por ahí con el carro. Esa es la parte buena que veía, ¿no? Pero gracias a Dios, papá recibió al Señor. Tuvo que pasar por una enfermedad para recibir al Señor en su corazón. Pero aún los de nuestra propia casa, ¿qué? No lo aceptarán. Pero Cristo también fue amado y respetado, ¿no? Fue rechazado. Y la gente, Vox Populi, Vox Dei, dice, la voz del pueblo, la voz de Dios. La gente gritó, ¡crucifíquenlo! Y se había hecho todos los milagros en todas las calles de Jerusalén y en todo Israel. Y la gente democráticamente votó, ¡crucifíquenlo! Y Pilato decía, oye, pero ¿cómo hago para soltarlo? Y vuelve y le dio una paliza, lo golpeó y lo presentó todo destruido. Y dice, ¿qué hago con este? Con el que dice ser el rey de los judíos, mira cómo lo tengo. Y la gente de nuevo, ¡crucifíquenlo! Y nosotros vamos a ser más amados que Cristo. Y aquel creyente que piensa que por su carisma o su porte o su conducta va a ser aceptado, sepa que no. Porque el vituperio confirma que el Espíritu Santo está en mí. Interesante eso. Lo tomes muy en cuenta. En tercer y último lugar, ¿cuál es la actitud frente a la bienaventuranza? La actitud debe ser gozarse y alegrarse mirando el galardón. Vea el versículo 12. Gozaos y alegraos. ¿Cómo? En medio del vituperio, en medio de la persecución, ¿qué debo hacer? Gozaos y alegraos. Dice él, la boca de nuestro Señor Jesucristo. Porque vuestro galardón, ¿qué es el galardón? La recompensa. Cuando Cristo dice que no os hagáis tesoros, ¿dónde? En la tierra, sino en el cielo. Porque los tesoros de la tierra, ¿qué pasa? La polilla y el orín y lo corroen. Y donde ladrones minan y hurtan. Y es cierto, yo le echo que sea pastor, si yo dejo la llave puesta en mi carro, me lo roban. Dios no va a poner 2 ángeles cuidando mi carro. ¿Por qué? Porque Cristo me dijo que en este mundo hay ladrones. Y ese carro se deteriora, pasan los años y cada día vale menos. ¿Por qué? Porque todo se corrompe y se degrada. Pero los tesoros celestiales son incorruptibles, inmarcesibles. Ahora, ustedes van a ver los tesoros celestiales. Vamos a hacer, no puede ser. Todo lo que dijo la Biblia es verdad.
Las calles de oro, el mar de cristal. Yo que estaba peleando por pagar el banco y todo, y aquí el oro lo pisamos, porque las calles son de oro. No se requiere ni plata, es verdad. Y dice Cristo, yo se los dije, háganse tesoro arriba. Los de abajo, déjenselo al anticristo. Eso no sirve. Ahora, eso no indica ahora que no trabajes, que te pasa. No estoy diciendo ese tema. Porque de repente viene un vago y dice, que bien, hamaca conmigo. Eso no es. Hay que trabajar, pero mi corazón, mis tesoros que son celestiales. No puedo estar pensando eso. Miren que la palabra confianza en el griego, en el hebreo, confiar, significa depositar. La palabra encomendar. Cuando Cristo dijo en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué significa esa palabra? Depositar. Yo tengo una libreta de ahorro y esa libreta dice que yo tengo tal cantidad y me siento tan ufano. ¿Qué es la avaricia? El amor al dinero. De repente, entre más crece y se engorda esa libreta, más seguro estoy, porque me siento que deposité, tengo mi confianza en esa libretita, que es un papelito que dice que tengo esa plata. Y confío en el banco que no va a quebrar. Y confío en que no lo van a asaltar y que no se va a acabar el país y se va a destruir el banco. Y esa libretita me da cierta seguridad. La palabra encomendar mi vida a Cristo es confiar. Así como tú confías en esa libreta y ese papel, en un banco, debes confiar absolutamente en el Señor. En medio de la prueba, de la tribulación, Él cuida de mí. Pero ¿hasta cuándo tú te sientes como la plata en el banco de que Dios no me soltará? En medio de los vituperios, de la persecución, y que puedo gozarme en medio del sufrimiento. Porque Cristo recomienda aquí que bienaventurados sois, por tanto gozaos y alegraos, puesto vuestros ojos en el galardón. Dice, puesto vuestros ojos en el galardón. Así lo dice, ¿verdad? Leámoslo de nuevo, porque hay algunos que no pueden retenerlo. Dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Puesto los ojos en el galardón, podemos verlo en Colosenses 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, si Cristo es una realidad y yo resucité con Él y estoy, nueva criatura soy, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira. ¿Cuál es la mira? En las cosas ¿de dónde? De arriba. Eso está como el capitán de un barco. Ahora que está Nelo aquí. Está un capitán de un barco y el hijo del capitán se sube al mástil y le falta experiencia. Y él está mirando y está viendo el capitán que el hijo está en desequilibrio. Y era porque el hijo está mirando las olas. Y le dice el papá, ¡a ver, mira arriba! ¡Mira al cielo, no mire las olas! ¡Mira arriba! Porque el cielo no se mueve. Pero abajo las olas, ¿cómo están? El barco ahí y eso nos pasa a nosotros cuando miramos las olas. Ay, papá, quedamos mareados. Mira arriba. Mira, porque ahí está el Señor sentado en el trono de Dios. Ese no se mueve. Inamovible, omnipresente, omnipotente. Mira arriba, porque si miras para abajo, te caes del mástil, hermano. Te caes del mástil. Y uno puede ver aquí, otra vez, 1 Pedro 4, 12 y 13, lo vamos a leer nuevamente, otra vez para recordárselo. 1 Pedro 4, 12, dice el verso 13, sino gozaos. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y aquí dice, ¿qué usted puede interpretar si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo? ¿Qué significa esa expresión? Tú sabes que ahora que estaba cantando Bruno, nosotros no podemos imaginarnos el sufrimiento de Cristo, los padecimientos de Cristo. La única forma en que nos podemos acercar un poquito a los padecimientos de Cristo son en nuestras pruebas, por causa de su nombre. Así que gózate, porque estás siendo por lo menos un pringuito de los padecimientos del Señor.
un pedacito de prueba me acerca al Señor, porque Cristo padeció por mí. Y por eso que cuando vemos el sufrimiento de Job, el sufrimiento de Pablo, sufrimiento del Señor, debemos considerar, si estoy padeciendo, Cristo padeció por mí. Estoy participando de alguna manera en los padecimientos de Cristo, en los padecimientos de Cristo. Ese es como el hijo chiquito que quiere venir a ayudar al papá. No sabe nada, pero el papá le dice, bueno, recógeme eso ahí. El papá clavando, abriendo con drill, y el niño, sí, papá, aquí estoy. Sí, usted agarre coja este martillo de juguete y déle ahí. Y el niño se siente que está participando, pero no está haciendo nada. Entonces, cuando uno está sufriendo en nombre de Cristo, es como si estuviera participando con algo que sufrió mi Padre por mí. ¿Me estoy explicando? Entonces, es como sentirme como protagonista de lo que el Señor sufrió por mí. Entonces, veamos la prueba como una forma de crianza, de disciplina, de madurez, de ser a la imagen de Cristo, como el horno, como el oro por el horno. Entonces, ¿qué debo hacer? Gozarme. Ahora, ¿qué decide qué? Dice el Señor, gózate. Y dice el mundo, deprímete. ¿Qué me dice el mundo? Estás en problema. Siempre tengo la opción de orar. Siempre tengo la opción de cargarme de la paz y del gozo de mi Señor. Siempre. Estás padeciendo, estás siendo vituperado, estás siendo insultado, estás bajo fuego, oro. Me gozo en el Señor. Puedo optar por eso. Filipenses 4:11, que se aplica. La prédica del viernes guarda mucha relación con lo que estoy predicando hoy. Es el Espíritu Santo. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. A ver, he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Ok, y tú te puedes contentar cuando los bolsillos están así. Habrá contentamiento. Mira, si mi felicidad depende de mi ingreso y de lo que haya en mi bolsillo, ahora mismo estoy triste, miserable, pobre, ciego, desnudo, soy una basura de hombre, no valgo nada. Y dice Pablo, he aprendido ¿a qué? Contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y si mi corazón está en el bolsillo, ahora soy una porquería de gente, ahora no valgo nada. Eso se llama en la Biblia avaricia. La palabra avaricia, ¿qué significa? Idolatría, dice Colosenses, es idolatría. Ahora, ¿qué dice Pablo? Más abajo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sé tener abundancia. Hay algunos que no saben tener abundancia. Se lo gastan todo y quedan peor. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. ¿Podemos alabar al Señor con un arroz con huevo o con un bistec solamente? Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y esta es la conclusión. La conclusión es que ante padecer por causa de la justicia, ante los vituperios del mundo, los mismos vituperios que sufrió el Señor, la actitud debe ser gozarse y alegrarse, mirando hacia arriba el galardón. El gozo del Señor es mi fortaleza. Dice Colosenses, pon la mira en las cosas ¿de dónde? De arriba, no en las de la tierra. Si estás en el mástil y estás en problema de caerte, mira hacia arriba, mira hacia arriba. Una vez conté aquí, para finalizar, que estaba un aviador inglés en la Segunda Guerra Mundial y él sintió un chillido, un ruidito atrás en el avión. Y mira atrás y era una rata de este tamaño que se estaba comiendo los cables del avión. Y él dice, donde lo destrabe me voy para abajo. ¿Y él qué hizo él? Agarró el avión y lo trepó a las alturas. Y la rata se murió por la presión. Quedó muerta la rata. ¿Qué significa esto? Que en la rata de la vida, de todos los ratoneras que tenemos que enfrentar en este mundo, entre más alto nos elevamos, se muere rápido el animal. Se muere rápido todo lo que las plagas que puedan acercarnos a nuestra morada.
La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.